qué tristeza leer noticias como la que nos enterábamos ayer en horas de la noche. Ustedes van a poder encontrar un resumen, una nota completa en la web de Radio Pichincha, radiopichincha.com, sobre el anuncio de la vicealcaldesa de Durán. Ustedes saben perfectamente bien cuál es la realidad de Durán, un querido cantón de la patria, de la provincia del Guayas, muy cercano a Guayaquil. Es, de hecho, algunos consideran una ciudad dormitorio. Gran parte de su población trabaja durante el día en Guayaquil, pero pernocta o vive en Durán. Y que ha sido uno de los cantones y uno de los territorios más golpeados por la violencia y por la inseguridad que está enfrentando el país en los últimos meses, con mucha más dureza, pero ya en los últimos años, ¿no? Desde el gobierno de Lenín Moreno, que el país viene acarreando esta serie de problemas vinculados con la inseguridad. Y resulta que ayer, en horas de la noche, se conocía que su vicealcaldesa, Kelly López, había presentado la renuncia en medio de una profunda crisis de inseguridad que existe en este cantón. La vicealcaldesa de Durán, Kelly López, no tengo retorno, ¿qué pasó? No sé, ¿está bien el audio? ¿Está bien el audio? La vicealcaldesa de Durán, Kelly López, presentó su renuncia al cargo. La funcionaria era parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, elegida concejal, y fue la segunda autoridad electa del cantón que ha presentado su dimisión. Antes lo había hecho la concejal Nelly Valencia. Las dos, obviamente, motivadas por su preocupación ante las constantes amenazas por parte de estos grupos de delincuencia organizada, ¿no? Tras esta noticia, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, indicó que recibió el documento por parte de la vicealcaldesa López, con quien mantiene contacto. Estamos respetando el debido proceso y no es una renuncia oficial hasta que sea puesta en conocimiento del Consejo, la misma que no fue incorporada en la próxima sesión ordinaria, indicó el alcalde la tarde de este martes 17 de octubre. Ahí están viendo ustedes el tuit del alcalde. Hemos recibido documento por parte de la vicealcaldesa Kelly López, con quien mantengo contacto, etcétera, etcétera, y lo demás que les decíamos. La prefecta del Guayas y presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, envió su solidaridad a Kelly López y su familia. Es lamentable que el nivel de violencia hoy no permite el ejercicio de un cargo encomendado por la gente en las urnas, indicó a Guiñaga. Durán es uno de los cantones más violentos y peligrosos del Ecuador. Desde enero hasta el 25 de septiembre se habían registrado 222 muertes violentas, una tasa de 73 homicidios por cada 100,000 habitantes. Increíble el nivel de violencia que existe actualmente en Durán. A esto habría que sumarle, por supuesto, los antecedentes, ¿no? El hecho de que el 15 de mayo, cuando el alcalde Chonillo iba a encabezar o a liderar la primera sesión de consejo en Durán, fue víctima de un atentado, y en ese atentado resultaron asesinadas 3 personas. Para fortuna del alcalde y uno de sus asesores, lograron salir bien librados, ¿no? Y con vida de aquel terrible incidente. Pero son cosas que nosotros no podemos olvidarnos, son cosas que nosotros no podemos dejar de recordar y de tener en la memoria, por supuesto. Hoy, por efecto de esta situación, resulta que la vicealcaldesa Durán ha decidido renunciar a su cargo, y que antes también ya otra concejala había hecho exactamente lo mismo. Recuerden ustedes que han sido varias las cartas
enviadas por parte del alcalde Chonillo al gobierno nacional y al presidente Lasso para que se ocupe de una de sus principales responsabilidades, que es la de la seguridad, y una de sus principales competencias como ejecutivo, y que trate de garantizar a través de la presencia de la fuerza pública, de la policía, del ejército, garantizar la seguridad a los ciudadanos de su cantón. Pedidos, ruegos, súplicas, casi, por parte del alcalde Chonillo, que no han sido del todo escuchadas por parte del gobierno nacional. Y esto es decepcionante y es muy preocupante, pero se convierte en más de lo mismo. A propósito de algún comentario que leía por ahí en el chat, que decía que esto es más de lo mismo. Bueno, ¿y qué quieren que haga? Que deje de comentar que hoy en una ciudad muy importante como es Durán del país, la vicealcaldesa ha renunciado porque está harta de que amenacen contra su vida. ¿Y qué me pongo a hablar? De los vestidos de Lavinia me pongo a hablar. Del aparecimiento de esta suerte de realeza criolla que nos quieren crear los medios de comunicación. ¿Prefieren que hable de farándula tal vez? No, no lo voy a hacer. Y voy a empezar a hablar por lo que considero es ahora mismo parte del día a día, cosas que le amenazan a usted, a su familia, a la mía, a la nuestra, por supuesto, y que son problemas que actualmente no se han resuelto y que deberían estar en la lista de prioridades del nuevo gobierno y del presidente Noboa en el puesto 1. Prioridad, la seguridad para el Ecuador. Para que no sigan ocurriendo estas cosas, de que autoridades que fueron además elegidas democráticamente en las urnas se vean amenazadas por la delincuencia y que tengan que... Sí, exacto, don Pedro, del guardaespaldas de Lavinia me voy a poner a hablar para darle gusto a alguna gente. Que las autoridades que fueron elegidas democráticamente en las urnas tengan que verse en la obligación de renunciar a su cargo por temor de que les asesinen, por temor de que atenten contra su vida. Esto no es democracia, pues. Porque si a la señora le eligieron concejal y después una cámara, un consejo, decidió elegir la vicealcaldesa, la señora tiene que estar en ese puesto y como autoridad por lo que dure el encargo. 4 años concejal, 2 años como vicealcaldesa. Pero no puede ser posible que los delincuentes y estos grupos de crimen organizado sean los que marquen la cancha y los que impongan los tiempos de la política en el país. Y esto pasa mientras el presidente de la República prefiere priorizar su agenda de viajes, su álbum de fotos y los eventos en los que aparece bastante sonreído de paso con los embajadores de otros países, ¿no? Mientras los problemas en este país siguen asfixiando a los ecuatorianos al punto de que una autoridad local quiere renunciar, o de hecho ya ha renunciado por miedo a que sea asesinada, ¿no? Estamos miércoles, han pasado 3 días y medio desde la elección y desde que conocemos los resultados. Y claro, por supuesto, tenemos que hablar también de lo último, temas muy coyunturales que tienen que ver con este primer intento y primer momento de la transición que están experimentando, gobierno saliente, fracasado, inepto, ineficiente, malo, como el de Guillermo Lasso, y el gobierno entrante, que es el del señor Noboa, que asumirá funciones en diciembre próximo. Y que a diferencia del gobierno de Lasso, sobre el cual tenemos las certezas de que es un gobierno fracasado, malo, inepto, ineficiente, terrible, que le deja una herencia de sangre al país y de dolor,
el gobierno de Noboa, o lo que será el gobierno de Noboa, a diferencia del de Lasso, sobre el cual sí hay certezas, es toda una sorpresa. Porque no sabemos de qué va, no sabemos con quién va a gobernar, no sabemos o no sabíamos quiénes van a ser sus asesores, quiénes le van a acompañar, quiénes formarán parte del gobierno del señor Noboa. Es toda una sorpresa. O fue una sorpresa, hasta ayer. Porque no sé si tenemos imágenes del momento en el que llega el señor Noboa al Palacio de Carondelet. Y para quienes, justamente como este servidor suyo, se estaba preguntando con quién va a gobernar Noboa, quién va a formar parte de su equipo, de su gabinete, de sus asesores y demás. Ayer Noboa de alguna forma ha dado una serie de señales, o al menos una que es muy fuerte. Y, digamos, yo no me voy a... En este momento, créanme, si es que les molesta un poco mi actitud, les voy a pedir que por favor me entiendan. Ahí están viendo ustedes las imágenes de lo que era la expectativa, el momento del ingreso de Daniel Noboa al Palacio de Carondelet. La prensa, obviamente expectante, la alfombra roja, los granaderos de Tarqui, toda la ceremonia, ¿no?, que tiene que haber para momentos como estos. Es sin duda un momento especial y estas imágenes, el señor Daniel Noboa las va a tener grabadas para el resto de su vida, ¿no? Es un presidente muy joven, 35 años, el segundo más joven en la historia del Ecuador, después de Juan José Flores. Y en el grupo de personas que ingresan con Noboa, fuera del tema este protocolario, de la fotografía, del momento especial que significa para él el ingresar al Palacio de Carondelet, desde donde va a gobernar el Ecuador durante los siguientes 18 meses, está también las personas que lo acompañaban, pero una en especial, porque digamos de otras ya se conocía de su participación en un eventual gobierno suyo. Él había dado 3, 4 nombres, donde estaba Iván Carminiani como secretario de Comunicación, Iván Wong, Agricultura, Bananero, la señora Sommerfeld como canciller. Antes de ella manejaba empresas vinculadas al turismo y al tema aéreo, y alguna otra persona más, Sonsoles García, me parece que es una señora muy cercana a él, que no tengo idea de qué va, quién es, a qué se debe ni nada, ¿no? Pero había dado simplemente esos 4 nombres, no se conocía mucho más, pero ayer, para sorpresa de muchos, el señor Noboa llegó acompañado del ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic Garzosi, un personaje que es muy polémico, y yo les decía que ustedes me van a perdonar, tal vez si mi actitud no es la mejor, o no les gusta, o no les cae bien el comentario con respecto de este tema, pero... Señoras y señores, ahí está la fotito, Daniel Noboa junto a Dajic, del otro lado están Manrique, canciller, Cucalón, ministro de gobierno, siempre viendo a la mesa, Corral, secretario de la administración, que dicen en realidad que es el que verdaderamente gobierna, el que hace y deshace, y el señor Lasso, que es un mueble más en esa foto, ¿no? Ahí están. El señor Noboa fue elegido presidente, y si el señor Noboa considera pertinente, necesario y útil para el ejercicio de su gobierno, el señor, si gusta, puede haber convocado ayer a la reunión para la transición a Satanás, o a quien sea. Es problema suyo. ¿Por qué? Porque el hombre fue elegido presidente y él sabrá a quién elige como parte de su equipo de gobierno. Salados los que ingenuamente votaron por él sin saber, sin conocer, sin enterarse bien cuál es la verdadera identidad política del señor Noboa,
en un país en donde me parece que va quedando cada vez más claro que a una buena parte de la población y de los electores casi que no les importa ni siquiera reconocerse con determinada ideología, peor aún votar por un candidato que represente cierta ideología. Entonces, si ustedes quieren ponerse súper críticos, esto es un desastre. Dajik, el hombre de los gastos reservados, el hombre de que representa en el Ecuador probablemente el más salvaje neoliberalismo, que trae consigo, por ejemplo, un proyecto agresivo de privatización del Estado que intentó aplicarlo durante su paso por la vicepresidencia en el gobierno de Durán Ballén, intentando privatizar el sector petrolero, el sector eléctrico, todos los sectores estratégicos. Incluso recordarán ustedes que a través de consulta popular intentaron privatizar hasta la seguridad social. Y resulta que hoy, así como fue durante el gobierno de Lenín Moreno, en donde fue uno de sus asesores, no sé si a sueldo o no, o si era un asesor ad honorem, no tengo idea, pero así como lo fue durante el gobierno del señor Lenín Moreno, en el gobierno de Lasso, el señor Dajik ha sido un actor permanente, persistente, activo, participante, no solo de las decisiones del gobierno de Moreno y de Lasso, sino también de su defensa a través de su participación en múltiples espacios de opinión, en donde el señor iba a hablar no solamente de economía, sino también sobre el aborto, sobre gastronomía, sobre el aparecimiento de los ovnis, sobre la NASA y sobre un montón de cosas más. Aparentemente es un todólogo, el señor Dajik. Dajik, que además, durante el gobierno de León Febres Cordero, fue uno de sus principales asesores, a pesar de que después rompieron esa relación y Febres Cordero terminó llamándolo terrorista económico. Y después Febres Cordero fue uno de los que impulsó y empujó el juicio político cuando finalmente llegaba al ocaso de su carrera vicepresidencial durante el gobierno de Durán Ballén, allá por el año 1995, finales de 1995. No terminó su mandato, no terminó su periodo, fue enjuiciado política y penalmente por efecto de una orden judicial. No fue censurado, porque a la asamblea de entonces no le alcanzó para lograr los 52 votos que se requerían para la censura y destitución de Dajik en aquel juicio político que estuvo lleno de algunos detalles, como por ejemplo que hubo un temblor durante la larguísima intervención de Dajik, que tomó algo así como 6 horas, y en la cual le envió un mensaje a Febres Cordero diciéndole que sus manos estaban limpias y que no estaban manchadas de sangre. Pero después quedó la duda porque no sabemos qué tan limpias estaban las manos de Dajik, a quien se le acusaba de una presunta malversación de más de 20 mil millones de sucres. Es decir, a la época unos más o menos 7 millones de dólares. Este señor, que además después fue indultado por pedido del expresidente Correa, y creo que esto también habla de la persona, ¿no? Correa consideraba que Dajik era un perseguido político, y durante un informe a la Nación, Correa le solicitó a la Asamblea Nacional que Dajik sea indultado, o sea, amnistiado.
Y después Dajic, que pudo regresar al país gracias a Correa, se terminó convirtiendo en uno de los más feroces críticos justamente de Correa. Lo cual también da cuenta de esa capacidad que ha tenido el expresidente para rodearse de gente desleal y malagradecida. Porque si Dajic está en el Ecuador, en buena medida se lo debe justamente a Rafael Correa. Entonces, de mi parte, ustedes no van a escuchar así como una crítica de, ahí está, ya ven, nos van a privatizar. No, señora, ¿saben por qué? Porque finalmente eso fue lo que eligió el 51 y pico % de la población. Noboa es el presidente y Noboa tendrá que aplicar lo que él considere lo mejor para llevar adelante su proyecto político, que es el que ganó en las urnas, que por supuesto a mí me genera mucha inquietud, mucha curiosidad, me genera preocupación, por supuesto, porque también hay que reconocer que el señor Noboa durante la campaña electoral se vendió como algo que evidentemente no es, y que su proyecto político tampoco es. Aunque como bien nos lo dijo ayer Agustín Burbano, las señales y los mensajes estaban bastante claros. Lamentablemente los ecuatorianos no somos lo suficientemente críticos y no terminamos siendo tampoco lo suficientemente analíticos a la hora de reflexionar sobre lo que nos proponen los candidatos y a la hora de ir a votar. Noboa durante la campaña, y yo recuerdo bien una entrevista que concedió a un medio de comunicación internacional que le cuestionaba y que le preguntaba a Noboa, que en algún momento hasta le incomodaba, pero Noboa, digamos, durante esa entrevista, que además la revisamos aquí, ustedes hagan memoria y se van a acordar, fuimos revisando algunos tramos de esa entrevista, logró sortear bien aquellas interrogantes que le planteaba este periodista. Me parece que era de la DW, si no me equivoco, si la memoria no me falla tanto. A mí me suele fallar constantemente y mucho la memoria. Ahí le preguntaba sobre su ideología a este periodista. Y Daniel Noboa hacía un repaso desde la primera vez que su padre fue candidato a la presidencia de la República en el 98, y él decía, mi padre fue candidato porque el periodista le cuestionaba el hecho de que era el hijo del hombre más rico del país, que era heredero de uno de los imperios económicos más grandes, más poderosos del Ecuador, y él le decía, yo represento a una tendencia de centro-izquierda, y él decía, mi padre en el 98, cuando fue candidato por primera vez, fue candidato por una alianza que la integraban el Partido Roldosista, el APRE y el Partido Socialista de la época. Y así por el estilo, ¿no? Hasta que llegó a la elección del 2006 contra Correa, y él decía, ahí se enfrentaba mi padre que representaba a la izquierda y al centro contra un proyecto de extrema izquierda, que es como lo catalogó al proyecto de Rafael Correa, donde, por cierto, a las empresas de su tía Isabel le fueron bastante bien. Y a las empresas del grupo Proponle, del cual él como empresario privado formaba parte en el 2017 cuando decidieron apoyar la candidatura de Lenín Moreno. Pero él decía que se catalogaba como un político y un candidato que representaba los valores de la centroizquierda, que le interesaba mucho el tema social. Pero en contrapartida teníamos a su vicepresidenta, la señora Verónica Abad, diciendo que había que privatizar la salud, privatizar la educación, privatizar la seguridad social, que para ella el Estado y el Ejecutivo debían encargarse de cosas básicas como por ejemplo la seguridad y por ahí alguna otra cosa más, y pare de contar, no más. Visión, la de su vicepresidenta, la de la señora Abad, que coincide y mucho con la visión económica y de la administración pública que aparentemente tiene Dajic, que desde hace mucho tiempo viene hablando de que hay que regular el tema de las pensiones jubilares,
Entonces no sé cómo va a ser para, asesorado por Dajic, cumplir ese ofrecimiento de poner pensiones jubilares desde $450, por ejemplo. Dajic ha sido un constante vocero por la eliminación de los subsidios a los combustibles y a la energía. Y también, digamos, Dajic ha sido un permanente promotor de la privatización, de que los sectores estratégicos deberían estar manejados y administrados por el sector privado, y de que la obra pública también debería estar a cargo del sector privado que obviamente tiene fines de lucro. Entonces, lamentarnos a esta hora me parece que es muy tarde. Habrá que ver qué es lo que pasa, qué es lo que hacen, qué es lo que se proponen, y ver si es que lo cumplen también, ¿no? Porque el señor Noboa ha llegado con el cuento de generar más empleo, de darle estabilidad al país. Me parece importantísimo, por ejemplo, el mensaje de que una de las primeras cosas que se va a hacer es promover una reunión para analizar los temas de la seguridad, que haya un consejo de seguridad, eso me parece que es vital. Así que vamos a ver, finalmente, vamos a ver. Yo no me genero muchas expectativas, ni tampoco me voy a poner en este momento a lamentar de que Dajic forme parte del gobierno de Noboa, porque como les digo, Noboa puede tener como principal asesor a Satanás. Eso fue lo que eligió el 51 y pico % de ecuatorianos. Noboa sabrá con quién forma equipo, con quién hace gabinete, etcétera. Lo que sí me genera ruido a esta hora es que se pretende desde algunos sectores bastante reaccionarios acorralarle a Noboa para que, como pasó con Lasso, el hombre bloquee cualquier intento de hacer política a través del diálogo con todas las organizaciones políticas que existen en este país. Desde mi punto de vista, Noboa tiene que conversar, además, porque va a ser un presidente bastante débil desde el punto de vista legislativo. Antes de pasar a eso, quiero que ustedes no pasen por alto un detalle. En una entrevista a Diario El Universo, Alberto Dajic, sobre su presencia ayer en Carondelet, ha dicho: el presidente electo, Daniel Noboa, me pidió que lo acompañara a Carondelet. Entonces no es que estuvo de casualidad. Noboa le pidió a Dajic que lo acompañe. Pero a quien no le pide que le acompañe es a su vicepresidenta. La señora Abad no estuvo ayer como parte del equipo de empresarios, todos empresarios privados por supuesto, que acompañaron a Noboa a su cita en Carondelet, ¿no? Los nombres son Arturo Félix, Catherine Gafter, Gabriela Sommerfield, Alberto Dajic, Mónica Plasencia, Valentina Centeno, Iván Carminiani, ¿no? Todos representantes del sector privado, pero no estaba su vicepresidenta. No sé si tiene que ver esto con un asunto protocolar, porque si nos fijamos del lado de Lasso tampoco estuvo Borrero. No sé si no le invitaron, no entiendo muy bien esa situación, pero me llama la atención de que no haya estado el binomio. Ojalá el día de la posesión le invite a la señora Abad, que no aparece junto a Noboa desde hace mucho tiempo, y con quien aparentemente hay una serie de discrepancias, como por ejemplo en torno al tema consulta popular. Ya le vamos a preguntar al señor Esteban Quirola, que va a estar hoy, colaborador cercano de Noboa, si es que va a haber o no va a haber consulta popular, y eso, si es que lo hacen, ¿cuándo sería? Porque la señora Abad, que por cuenta separada se mandó todo un festín el día domingo, mientras Noboa dio un discurso de 2 minutos, la señora se despapayó en la tarima, hablando de todo. Dijo que lo primero que harán será llamar a una consulta popular. Ahora hay otros sectores más cercanos probablemente a Noboa que dicen, no, esa no es una prioridad. Entonces habrá que preguntar qué, ¿no? ¿Qué y cómo? ¿Cuándo va a ser la convocatoria esta a la consulta popular? Así que por ahí van las preocupaciones a esta hora con el aparecimiento de estos cuadros alrededor del presidente Daniel Noboa. Volviendo al tema, desde mi particular y modesto punto de vista,
siendo un presidente débil desde lo legislativo y lo político. Daniel Noboa va a contar con una bancada de apenas 14 legisladores, en donde hay una primera minoría que es la Revolución Ciudadana, que tendrá 52 curules, con una bancada de Construye de la señora María Paula Romo, que dice que es su coordinadora, con 29 o 28 curules, me parece. Tiene un escenario bastante complejo en lo político, Noboa, y Noboa tendrá que conversar desde con la bancada más numerosa, que es la Revolución Ciudadana, que tiene 52, hasta el último independiente, elegido por un movimiento local en Galápagos, en Sucumbíos, en Orellana, en Bolívar, en la provincia que sea. Daniel Noboa, por la situación por la que atraviesa el país, además, está en la obligación de conversar con todas y con todos los legisladores y con todas las organizaciones políticas que forman parte de la escena en este país. No puede darse el lujo, Noboa, de cometer los mismos errores y las mismas torpezas que Lasso, de impedirse la posibilidad de dialogar con sectores que además forman parte de la otra mitad del pastel, porque este es un pastel partido en dos, el Ecuador. Hay un 48% que votó por la Revolución Ciudadana, que no coincide con las ideas de Noboa, y que están representados por la bancada más numerosa en la asamblea. Y van a tener que, el señor Noboa va a tener que conversar con ellos, con los socialcristianos, con Construye, con el grupo de Sonnenholzner, con Pachacutic y con todos los asambleístas independientes. Es su obligación, sobre todo si lo que se busca de verdad es recomponer el país, en general, reconstruir el país de las ruinas que nos dejan Lenín Moreno y Guillermo Lasso. 7:41, hasta aquí el comentario. Me quedo con un tema pendiente para mañana. Le pido a la Mel y al Esteban que guarden esos productos para comentarlos mañana, porque me parece que es un tema importantísimo. Ya ganó Noboa. ¿Qué pasó con el testigo protegido, no?